Mi nombre es Emma Hinojosa, soy sanadora del alma y maestra con la conexión con el corazón. Y estoy aquí para contar un poco de mi historia. El día de hoy me encantaría compartir un poco de mi historia. Y pues bueno, sé que esto no es para todos. Quien resuene con esta charla, con esta plática, pues qué padre que se identifique y que pueda entender lo que otros no entienden. Y que más que nada que quiero que sepan que existen muchos como nosotros. Pues bien, mi historia empieza desde que nazco. Desde que nací, yo desde muy pequeñita, yo recuerdo perfecto cuando yo tenía 1 año de edad y recuerdo perfecto cómo pensaba. Yo pensaba como una persona mayor, como una persona adulta. En una ocasión estaba en una esquina de mi casa en pañal, como que estaba aprendiendo a caminar y mi mamá me hablaba para que caminara y yo en mis adentros decía, yo no voy a ir contigo porque tú no eres mi mamá. Claro que no se lo decía porque no podía hablar. Y conforme fui creciendo, yo no era igual a mis hermanos, yo no era igual a los demás niños. Yo era una niña solitaria, pero al mismo tiempo se acercaban muchos niños a mí cuando tenían problemas, claro, a su nivel. Hoy es otra cosa. Pero yo nunca podía tener una amistad de una amiga por siempre, ¿saben? Entonces yo era una mujer o una niña muy solitaria. Yo hacía todo lo que otros niños no hacían. Yo era una niña especial. A mis 12 años, bueno, a mis 12 años descubrí ciertas situaciones que me daban mucho miedo, pero desde que estaba más pequeña, en las noches siempre alguien me despertaba e iban y me jalaban las cobijas, ¿saben? Para que yo me levantara y fuera a la sala o al comedor de mi casa y ahí pasaba durante horas mientras otros seres conversaban y cenaban con los trastos o con los platos de mi madre. Y yo no entendía lo que pasaba. Y cuando ellos se iban, entonces yo podía regresar a mi cama. Esas situaciones me daban mucho miedo. Y conforme fui creciendo, llegaron pues otras cosas que descubrí, como por ejemplo saber quién iba a morir antes de morir. Empecé a ver personas seres que llegaban a mí pero yo no entendía para qué, si yo no podía evitar sus muertes. Y como yo estaba muy pequeña, yo lloraba mucho y sufría por eso. En el camino le pedí a Dios que me cerrara eso, que yo no quería volver a ver esas cosas, porque a mí me dolían, porque no entendía por qué las tenía que ver. Hasta que un día, con el paso del tiempo, eso se fue desvaneciendo. Yo era en mi casa la niña problema. Yo era la que estaba loca, porque cuando yo le contaba a mi mamá lo que a mí me estaba sucediendo, ella siempre me decía, estás loca, vete a dormir. Entonces yo era la loca, yo era la oveja negra, mas sin embargo yo no era como otros niños. Yo a la edad de 15 años cuidaba a los niños en lugar de salirme con mis amigas, en lugar de ir a los antros, en lugar de conocer chavos. Sí es verdad que desde muy niña tuve un novio, pero yo solo lo hacía por distraerme. Y pues bueno, de una cosa se pasa a otra. Y con el tiempo comprendes que todos son procesos que te hacen crecer y que te hacen valorar la vida. Hasta aquí una parte de mi historia y de cómo fue que yo empecé pues este camino de la espiritualidad. La verdad es que es algo que yo traigo desde que nací. Llámale dones si tú quieres,
pero yo tuve un despertar desde muy pequeña y tuve que ir entendiendo la vida por situaciones y vivencias que tuve. Maduré desde muy pequeña y pues en otro video les sigo contando mi historia de cómo es que llegué a ser una sanadora. Lo que te puedo adelantar es que yo empecé el día que mi padre tuvo un infarto cerebral y que para mí él era mi todo. Era mi hermano, era mi compañero, era mi confidente, era el amor de mi vida, era mi niño chiquito, o más bien fue mi niño chiquito, fue mi papá, fue mi amigo, fue mi guía, me enseñó muchas cosas. Espérame tantito. Y a raíz de eso fue que mis guías me pidieron que empezara a trabajar con la gente. Pero se los cuento en otro video. Hoy nada más quería empezar pues contándoles cómo es que yo empecé a identificarme con más allá del tiempo y de la realidad, y que en un momento de mi vida sí llegué a creer que estaba loca, ¿no? Este proceso de ver cosas, de ver a los muertos, de ver cuando alguien se iba a accidentar, de ver esos seres, porque esos seres eran oscuros, de ver esos seres, cómo se presentaban en mi vida, cómo me despertaban en las noches, cómo me llevaban a ver cosas que yo no entendía por qué pasaban. Fueron etapas en mi vida muy difíciles y eso me hacía como cerrarme ante los demás, porque de verdad sí llegué a creer que yo estaba loca. Nos vemos en la próxima.